Evolución informativa en Zona 3 Noticias. Informamos desde Jalisco a México y el mundo. Grupo Promomedios Radio presenta Zona 3 Noticias, primera emisión. Con Pablo Lemus. Moller Consultores presenta Zona Empresarial. 8 de la mañana, 31 minutos y 40 segundos. Tengo el gusto de recibir en cabina a Ricardo Moller, socio director de Moller Consultores. Estimado Richard, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Pablo, contento de estar aquí contigo como todos los miércoles y con nuestros radioescuchas, especialmente empresarios y emprendedores. Ricardo, hubo una noticia que sorprendió al mundo, una empresa emblemáticamente francesa, y me refiero a la empresa del cocodrilito, Lacoste. Dejó de ser francesa, curiosamente, y pasó a manos suizas. Esto por la lucha por el control de la compañía que sostuvo la misma familia Lacoste, entre padre e hijos. Y esto, bueno, después de que el propietario de la marca se casara por tercera vez y tuviera algunas decisiones muy cuestionables al interior de la empresa. ¿Por qué primero no nos platicas la historia de qué fue lo que sucedió en Lacoste? Pues sí, mi estimado Pablo, lamentablemente una empresa más y una empresa emblemática nos confirma la terrible estadística de que menos del 15% de las empresas superan la tercera generación. O sea, Lacoste no superó el reto de la tercera generación. Y iniciaste el recuento de hechos que son muy interesantes de analizar, sobre todo para buscar llegar con nuestros amigos empresarios y emprendedores a conclusiones de qué pueden hacer para evitar esto. Pero como me invitaste, Pablo, voy a iniciar con el recuento de hechos. Bueno, estamos hablando de una empresa de tercera generación de 22 herederos. Una empresa que cerró el año 2011 con números espectaculares, Pablo. O sea que el problema no fue empresarial, porque estás hablando que es una empresa con presencia en 110 países, con más de 20,000 empleados a nivel mundial, que tan solo en el segundo semestre de 2011, en plena crisis europea y mundial, crecieron sus ingresos en más de un 25%, Pablo, que superó la cifra de los 1.600 millones de euros y que su resultado neto creció en un 50% con respecto al 2010, el de 2011. ¿Sí? Su modelo de negocio muy interesante, con un modelo ya muy maduro de concesión de licencias a empresas líderes a nivel mundial en todos los segmentos de lujo. O sea, la empresa como cohete, ¿sí? Que había tenido, Ricardo, generacionalmente somos más o menos iguales, y cuando estábamos niños, Lacoste era una empresa muy importante donde veías, bueno, pues un crecimiento en el consumo de sus productos. Todo el mundo quería tener estas camisetas con el cocodrilo, estas camisetas de 2 botones. Después tuvo una caída importante y Lacoste desapareció durante muchos años del mercado, pero de hace, ¿qué? A lo mejor 5, 6, 7 años para acá, tuvo un resurgimiento impresionante en Lacoste. Estamos hablando de prácticamente poco más allá de los 10 años que logra este crecimiento constante con tasas arriba del 20%. O sea, te estoy mencionando, vaya, Pablo, de 2010 al 2011, crecimiento de más del 25% de sus ingresos y más del 50% en utilidades netas. Pero aquí lo importante es decir, esta empresa familiar de tercera generación, en el tema empresarial, iba muy bien. Entonces, ¿dónde se originó el conflicto que deriva en la venta de la empresa? En que la familia pierda a su empresa. ¿Dónde se deriva? En problemas familiares, en diferencias familiares entre los 22 herederos. Entonces, hay una primera situación que muchos amigos empresarios en ocasiones les cuesta trabajo comprender. No es lo mismo gobernar una empresa familiar en el que somos 4 o 5 miembros, en el que después en la tercera generación somos más de 20, ¿no? Primer tema. Y en el que, por ejemplo, estamos hablando que Michel Lacoste, hasta el 24 de septiembre de este año, presidente del Consejo, pues de 68 años, se casa en terceras nupcias, y que los hijos del primer matrimonio, Philip, Corinne y Sofía, pues no se llevaban bien con la señora.
del tercer matrimonio. Y de ahí viene toda la bronca. Y esta señora, con la que, esposa de Michel Lacoste, pues es ascendida a cargos ejecutivos. La tercera esposa. La tercera esposa. Michel la nombra en un cargo ejecutivo. En un cargo ejecutivo. Y causa la furia de los hijos, entre ellos Sophie, de 36 años. Así es. Que después fue nombrada en sustitución de Michel, presidente de la compañía. Wow. El siguiente caso, ¿cuál es? Derivado de esa situación y pugnas de Philip, hijo de Michel, con la esposa de su padre, con la tercera esposa de su padre, pues lo separa del cargo, Michel, siendo que Philip era el candidato natural a la sucesión. Entonces la empresa se queda sin sucesión. En ese caso, Michel nombra a su sobrina, Beryl, como sucesora, y de ahí se desencadena un gran problema que termina con que el Consejo de Administración destituye a Michel, se arman los grupos dentro de la familia, dentro ya tienen a los suizos que detentaban el 35% de las acciones. Los suizos se cargan de un lado, destituyen a Michel, Michel en furia agarra y vende sus acciones a los suizos y obliga a que la hija venda, porque simple y sencillamente no era posible que el otro bando familiar comprara las acciones o que apalancaran a la empresa para comprarlas. El padre Michel, de 68 años, le vende su participación a esta empresa suiza, con lo que logra la mayoría y el control de Lacoste, y obligan a los herederos, a los hijos de Michel, a también venderle a la empresa suiza. Entonces, qué lamentable que una empresa que va muy bien, por estos problemas, la familia pierde el control después de 80 años. Pero aquí con esto cierro, mi estimado Pablo. Lo importante es qué se puede hacer, qué pudo haber hecho Lacoste, la familia Lacoste, para evitar esto. Institucionalizar. Blindar a la empresa contra los problemas familiares. El gobierno corporativo no va a ordenar una familia desordenada, pero sí va a blindar a la empresa contra los problemas y conflictos de una familia desordenada. Sin lugar a dudas, si hubiera trabajado la familia Lacoste en esto, simplemente en definir que el Consejo de Administración evaluara y diera seguimiento al proceso de sucesión, que el Consejo de Administración fuera el que ratificara a los puestos ejecutivos o la remoción de estos, o que establecieran reglas en materia de transmisión de acciones, todo esto no hubiera sucedido, mi estimado Pablo. Muy interesante, Ricardo, qué barbaridad, muy interesante, qué triste que una empresa emblemática francesa, como lo fue Lacoste, ahora pase a manos suizas, simple y sencillamente por problemas familiares en torno al control de la empresa. Bueno, esta es la moraleja, hay que institucionalizar y hay que tener un gobierno corporativo como Moller Consultores lo ha sugerido aquí cada semana. Muchas gracias, Ricardo. Sigamos trabajando para multiplicar y permanecer. Moller Consultores, www.mollerconsultores.com presentó Zona 3, 91.5 FM.